Sed bienvenidos a la tercera sesión de Caja de Sombras, el lugar donde hablamos de misterios, fenómenos paranormales, lugares insólitos y toda clase de temas que a los amantes del misterio nos gusta tratar. Yo soy Chantal y en esta noche vamos a hablar del origen pagano de la Navidad. Un fragmento del poema 6 del libro primero de Silvas de Estacio dice: Vengan a mí Saturno, libre de sus grilletes, y diciembre, cargado de abundante bebida, y el hilarante juego y las bromas audaces, para que cante el día afortunado y la embriagadora noche que tan magnánimo César nos ofrece. Y ahora, una vez más que hemos conocido este testimonio de las Saturnales, solo queda que todos a una gritemos: «Io Saturnalia», y hagamos resonar la antigua Roma en uno de sus mejores días del año. Bienvenido, Ángel, a Caja de Sombras. Es un placer enorme tenerte aquí con nosotros esta noche como invitado especial. Hoy vamos a viajar a tiempos remotos con tal de encontrar el origen de la fiesta de Navidad, de nuestras Navidades, ¿no? Vamos a irnos atrás, Sí, bastante atrás, mucho más de lo que algunos o algunas pueden pensar. Pero antes de meternos de lleno al tema, ¿qué te parece si te presentas un poco, nos explicas pues a qué te dedicas, algo sobre tu canal La Noche del Alquimista? Cuéntanos. pues mira, encantado en primer lugar de estar contigo en Caja de Sombras. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer colaborar con Caja de Sombras, un programa que recomiendo muy mucho a los amantes del misterio y a todos aquellos sedientos, ¿no?, de conocimiento e inquietud. Y bueno, ¿quién soy y cómo surge la idea de hacer el podcast de La Noche del Alquimista? He de decir que soy licenciado en Historia, escritor a ratos, amante desde muy pequeño, desde muy pequeñito, del misterio, la literatura y curioso, ¿no? Sobre todo muy curioso e inquieto por naturaleza. Bueno, ya que me preguntas por La Noche del Alquimista en Claro. concreto, pues bueno, puedo decirte que es un proyecto que nace principalmente de estas pasiones e inquietudes y también de las ganas de divulgar y aprender todo cuanto se pueda, ya sea de uno mismo o de divulgadores geniales, como es el caso de Caja de Sombras y otros muchos que me han aportado y ayudado a crecer. La Noche del Alquimista trata diversos temas. Intento hablar de historia, arqueología, prehistoria, mitología, relatos propios, salidos de mi propia imaginación Muy chulos y mi pluma. además. Sí, bueno, muchas gracias. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Y bueno, y el tema del misterio y la investigación, sobre todo también, es algo que me llama desde muy pequeño. No tanto como los tiempos lejanos de los que vamos a hablar, de la Navidad, que es milenario, pero bueno, ahí queda. Pues qué bien, sin duda yo recomiendo muchísimo el canal de Ángel porque tiene unos podcasts realmente buenísimos. Si os gusta la historia, los misterios de la historia especialmente, os lo recomiendo. Ya sabéis que todas las redes sociales de nuestros invitados las dejo aquí en la cajita de descripciones, así que os invito a que vayáis y le deis apoyo a Ángel con sus super canales. Son muy buenos, de verdad. Y bueno, si te parece, Muchas vamos a gracias. entrar de lleno en el tema porque tenemos un montón de información, de verdad, Mucha, literalmente. Hemos tenido que recortar incluso mucha. porque se nos alargaría este vídeo muchísimo. Así Sí. que vamos a entrar de lleno. A los que nos están escuchando o viendo, os recomiendo que os pongáis cómodos, que os cojáis algo para beber, algo para picotear, porque vamos a estar un buen ratito, ¿no? Pues Sí, bueno, Ángel, un buen ratito. sí, exacto. Dime, ¿de dónde viene la tradición de la Navidad? Bueno, como he dicho, no es algo nuevo. Viene de muy antiguo, no es una tradición milenaria, sobre todo esto es lo primero que hay que decir. Proviene del paganismo, tanto en lo teológico como en su expresión pública a lo largo de los siglos. Luego también va a tener reminiscencias sociales, ya iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero el origen verdadero de esta tradición
habría que buscarlo en torno al siglo IV después de Cristo, y que más adelante lo iremos viendo. Bueno, antes de esto, antes de nuestras Navidades, durante los siglos, durante muchos siglos, los romanos celebraban la festividad conocida o llamada de la Saturnalia, fiesta en honor al dios Saturno, que comprendía, y estas fechas nos van a sonar a todos, el periodo del 17 al 23 de diciembre, y celebraban el final de la oscuridad. Esto va a tener unos tintes paganos y bueno, va a Ujú. tener que ver con la agricultura. A partir de entonces, los días se iban alargando y las noches cada vez eran más cortas. Durante esta etapa cesaban los trabajos y los amigos acostumbraban a intercambiar regalos Mm, y saludos, cosa que, bueno, hoy en día también hacemos nosotros, ¿no? Nos regalamos cosas, iremos viendo poco a poco de dónde sale, además. exacto, sí, Eh, sí. ah, sí, intercambiaban regalos y saludos, se liberaba a los esclavos, se comía y bebía sin mesura, tal como hacemos nosotros en Navidad. O sea, se realizaba un banquete. O sea que aquí teníamos, digamos, el primer símil, ¿no? De este banquete romano con el banquete que nosotros llevamos acá. El origen de este acontecimiento social, del banquete, Estaba ligado a las labores del campo, pues finalizaban los trabajos de siembra y los fatigados se entregaban al merecido relax, felicitándose por lo trabajado y encomendándose a los dioses para que los procesos naturales fueran fructíferos y llegase una buena cosecha. Como recuerdo de esta era, se establecería la fiesta en su honor, ya que fue el propio Saturno quien enseñó a los mortales a cultivar el campo. Por este hecho, se le veneraba como el dios protector en las tareas de la siembra. O sea, un dios de la agricultura, ¿no? eso es. Ujú. En la concepción popular, la Saturnalia era pues la fiesta de los contrastes y los contrarios, algo que estaba muy presente en los rituales privados que se realizarían en las siguientes jornadas festivas, o sea, durante todos estos días que hemos mencionado, del 17 al 23, ¿no? Ujú. El primer día se llevaban a cabo sacrificios con ánimo de evitar, como hemos dicho, el mal agüero. Entonces, la fiesta oficial concluía con un gran convivium publicum, que es lo que estamos hablando. Ujú. Este banquete es el convivium publicum, o un banquete al que podían acudir todos los ciudadanos. Bueno, pues cuando todos habían disfrutado ya de la comida y seguramente corría más vino que viandas, ¿no? Por las gargantas de estos comensales, un grito unánime, que nos recordará mucho también a nuestra Navidad, sonaba y resonaba por toda la ciudad, que es Io Saturnalia, Ujú. feliz Navidad, será después, ¿vale? Entonces, bueno, como en Navidad, como en nuestra Navidad, no existía un momento mejor en todo el año. A mí, por ejemplo, me encanta la Navidad, es un tiempo perfecto Ujú. eh, para todo, ¿no? Y bueno, pues no existía un momento mejor en todo el año. Además, los colegios y establecimientos, fíjate que hoy en día permanecen cerrados. Bueno, pues las calles rebosaban de alegría, ¿no? Era un jolgorio pasear por las calles en Roma. Descansaban también los soldados en estas fechas, e incluso los criminales. Bueno, el último día de las fiestas en honor a Saturno, de estas Saturnales, Se conocía como Sigilaria, una celebración dedicada especialmente a hacer regalos a los familiares y amigos cercanos. Existían pequeños detalles genéricos como velas o figurillas de cera y cerámica. Existían incluso mercadillos de Saturnalia, en los que se podían adquirir estos y otros objetos para regalar al más puro estilo de nuestros tradicionales mercados navideños. Ya no solamente los mercadillos navideños, lo que me parece curioso también es el tema de las figuritas, ¿no? A día de hoy también comprar figuritas para hacer el pesebre es algo súper típico. El otro día leí sí, que la historiadora Pilar Caldera, ¿vale? Es conservadora del Museo de Arte Romano de Mérida y es especialista en tradiciones ujú, romanas.
explica En mi ciudad. que, sí, exactamente, de Mérida, explica que el último día de esta fiesta, la sigilaria, no sé si lo pronuncio bien, estaba Sí, especialmente Sigilaria. dedicada a los niños que recibían Ujú, nueces y las figurillas de cera y terracota que acabas de mencionar. Pero además, eso es. Pilar Caldera dice también que estas figurillas a veces se regalaban también de forma sorpresiva entre los adultos, hecho que sería muy similar a nuestro amigo invisible de hoy en día, ¿no? Que ha hecho, como bien dices, del amigo invisible, Ujú. pues también tiene un origen pagano. Todo tiene un origen pagano. Sí, sí, es curioso. Todo va evolucionando y todo lo vamos acumulando todo, ¿no? Es como una caja donde vamos acumulando todo. Pues mira, bueno, pues las Saturnalias eran sin duda eso, una de las fiestas más queridas y aclamadas en el mundo antiguo. Fueron tan populares que algunas de sus tradiciones se mantuvieron incluso en los siglos V y Y VI. tanto. Bueno, hasta ahora nos has hablado de las Saturnales romanas, dedicadas al dios Saturno, pero cabe destacar que dicho dios Mm, ya era conocido anteriormente por los griegos como el titán Cronos, ¿no? Dios del tiempo y la agricultura, y que si ahondáramos más atrás todavía, encontraríamos seguramente su antecesor en la antigua Sumeria. O sea, Sin duda. hablamos de las Saturnales, pero si quisiéramos rascar más, seguramente encontraríamos ya reminiscencias similares en bueno, sociedades mucho anteriores, ¿no? ¿Y por Por qué hago esta supuesto, sí. puntualización? Pues porque desde tiempos remotos los cultos, saberes y tradiciones se han ido mezclando, fusionando y sincretizando hasta el día de hoy con los grandes cambios históricos, ¿no? Ujú, sí. Entonces, Ángel, ¿ha ocurrido lo mismo con la Navidad, con nuestra Navidad cristiana propiamente dicho? Hablemos un poquito sobre sincretismo. Pues sincretismo es un término empleado en antropología cultural para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. En este caso, la asimilación por parte de la religión cristiana de las tradiciones paganas. Dentro de este paganismo antiguo, que traerá consigo nuestras queridas tradiciones navideñas, es importante hablar de la fiesta del Sol Invictus, para conocer por qué celebramos el día 25 el nacimiento del Salvador de todos los cristianos. Tiene una relación innegable con lo espiritual y místico, y con el influjo de las solemnidades paganas. Y es que después del otoño vamos a ver la importancia del sol, el nacimiento del sol y el nacimiento de Jesús, esa luz iluminadora, ¿no? Vamos a ver poco a poco. Bueno, pues para comprender el significado de esta fecha, debemos entender que la religión romana siempre estuvo presidida por el sincretismo y la asimilación de nuevos dioses que se añadían o superponían a los ya existentes. Esto le sirvió, en parte, para integrar a todas aquellas personas que entraban en contacto con Roma, ya fuera comercial o socialmente. Es más fácil en una cultura, lo veremos más adelante también, bueno, pues no romperla del todo, ¿no? Porque puede haber ahí fisuras, no romperlas, sino ir asimilando poco a poco e ir convirtiéndolas. Ujú. Será a comienzos del imperio, concretamente en el año 10, cuando Augusto honre al dios Sol con el gran obelisco del Circo Máximo. ¿Vale? Hacia la segunda mitad del siglo II, adquiere el epíteto de Invictus, ¿vale? El Sol. Invictus, también Cristo va a ser, fíjate la similitud, Cristo también será invencible e inmortal, ¿no? Y renacerá como el Sol, Invictus. Bueno, pues es el astro invencible e inmortal que un día tras otro moría y renacía para alumbrar el mundo. Por otro lado, empieza a darse también a lo largo de ese siglo segundo el culto a un nuevo dios llegado de Oriente que se encontraba entre las religiones mistéricas. Esta, a diferencia de la religión estatal, más centrada en la vida diaria, ¿vale? En Roma, estamos hablando en Roma, prometía la salvación eterna del alma tras la muerte. Ujú. Fíjate qué curioso. Se creía en la El- reencarnación, ¿no? Eso es, el cristianismo también establece la salvación eterna, ¿no? Ujú. Del alma tras la muerte.
Pues fíjate que viene todo de donde viene, de muy, muy antiguo, ¿no? No es nada nuevo. Poco a poco los romanos, sobre todo los soldados, Ujú. encontrarán en Mitra un dios piadoso y redentor. O sea, los soldados, digamos que eran los que veneraban más, ¿no? A Mitra y digamos, Bueno, tendría sentido, ¿no? Al bueno, final los soldados eran los que estaban más próximos a la muerte, ¿no? Y tener un dios que prometa esta salvación, pues es esperanzador. claro, había que tener esperanza y había que creer en algo, ¿no? Que Mitra En la vida también, más allá de la muerte. por lo que veo aquí en las ¿Mm? representaciones que muestro en las imágenes, también Sí, sería como un dios solar, como el Sol Invictus, ¿no? O sea, es muy similar. claro, además lo veremos más adelante, pero fíjate en la corona que tiene. Esta adoración a Mitra, ¿no? Esta veneración también. Bueno, pues según sus creencias, el alma, estamos hablando ya de Mitra, del mitraísmo, ¿no? Según su creencia, el alma se originaba más allá de las esferas celestiales que formaban el universo. Ujú. Desde allí comenzaba un viaje místico que culminaba al llegar a la Tierra, con su nacimiento en un cuerpo mortal. Bueno, pues desde ese momento la vida solo tenía un propósito: llegar a conseguir con la experiencia el conocimiento suficiente para que en el momento De la muerte, el alma pudiera realizar el camino de vuelta a través de las 7 esferas celestiales que contenían los planetas. Así se cerraba un ciclo que sólo entonces podía volver a comenzar. esto era como un bucle, digamos, un bucle infinito, ¿no? De Ujú. la reencarnación del alma, ¿no? Bueno, pues A lo largo del cero, la relación entre Mitra y el dios Sol fue creciendo gracias a su asimilación con otras divinidades solares. Tras las crisis militares del siglo III, el emperador Aureliano oficializa el culto al Sol Invictus como el día del nacimiento del Sol, Dies Natalis Solis Invicti, ya que a partir de ese momento los días empezarán a ser más largos. Será en este mismo contexto cuando comience a extenderse otra religión de influencias también mistéricas, que con el tiempo terminaría por destruir al resto de cultos. que es el que conocemos como la religión cristiana, ¿no? El cristianismo, pues, Exacto, aquí muestro una imagen un poco para que nos vayamos haciendo una idea. ay, La ay, representación del sol, ¿no? El nacimiento del sol, de la luz, en toda la iconografía, ¿no? Vemos aquí una moneda romana del Sol Invictus, si no estoy equivocada, o de Mitra, uno de los dos, porque son muy similares. Sol Invictus. Sol Mm, Invictus, diría yo. Y aquí al mm, lado vemos, ¿no?, a Jesús con la iconografía también de la de luz detrás, archiconocida, ¿no? sí, Ujú. archiconocida, claro. La Sí, sí. corona, la luz. Del mismo modo que el mitraísmo, la religión cristiana comenzó a ganar importancia en Roma desde el siglo II y con el paso del tiempo fue afianzando sus rituales. Poco a poco se van afianzando, todo no nace de la noche a la mañana, ¿no? Sino que poco a poco se van asimilando esas tradiciones, esas costumbres, esas ideas y la religión. Ujú. No en vano, a finales del siglo III, el dios cristiano aún no había superado el poder del dios Sol invicto, pues en la práctica este se había erigido como única divinidad del culto pagano. Sol Invictus era, digamos, el culto por excelencia que realizaban los romanos, ¿no? Y el cristianismo todavía no había sido capaz de, de destruirlo del Ujú. todo, cosa que sí hará para lamento de muchos o beneficio de otros. Bueno, y creo que lo hemos comentado, pues será a comienzos del siglo IV después de Cristo cuando el monoteísmo cristiano asuma una posición de igualdad y respeto respecto al paganismo tradicional. A partir de este siglo IV, digamos, que van a ir cayendo todas esas tradiciones paganas y se Ujú. van a ir asimilando cada vez más, se van a ir metiendo cada vez un poquito más con calzador en Hasta nuestros esta días, ¿no? hasta nuestros días, eso es. Exacto. Pues ahora, bueno, nos queda bastante claro, ¿no?, lo que es el sincretismo, y que ha ido ocurriendo desde la antigüedad, pero no solo en Europa, no solamente en el ámbito de Roma, ¿no?, y de Europa, sino en todo el mundo y en multitud de creencias. Una muy clara es, por ejemplo, la santería.
La santería es un culto que sincretizó diversos cultos africanos, como el Yoruba, con el catolicismo, ¿no? Con los santos católicos. Sería un Eso ejemplo es, más clarísimo de sincretismo. Pero ahora te voy a totalmente. lanzar la bomba, que sé que estás deseando hablar de esto, que ya nos has dado muchas pistas, y que bajo mi punto de vista es la clave que facilitó el sincretismo de las antiguas tradiciones paganas relacionadas con el solsticio de invierno, es decir, Saturnalia, Mm, Sol Invictus, culto a Mitra, con el cristianismo. La gran Sí. pregunta es, ¿nació realmente Jesús de Nazaret el 25 de diciembre a las 12 de la noche? Antes de que me respondas, que sé que lo estás deseando, Sí. y nos expliques todo lo referente a este tema, em, lo quiero decir porque es que, referente al tema y al paso cristiano de la celebración navideña, quiero explicar el porqué de esta pregunta. Parece muy Mm. obvio que el llamado Mesías, ¿no?, nació tras finalizar la Nochebuena. Lo celebramos todos los años, el 25 de No tan diciembre. obvio, no tan obvio. Ah, Mm, pero resulta que en los tiempos de Jesús, corrígeme si estoy equivocada, no existía la mm. celebración de los nacimientos o los cumpleaños como ocurre actualmente. Es sabido que en aquel entonces No. no era relativamente importante el nacimiento, sino más bien el día de defunción, que este sí que era recordado, ¿no? Entonces, históricamente hablando, es prácticamente imposible saber a ciencia cierta el día que nació Jesús. Así que tú, Ángel, como Sí. historiador y experto, ¿qué nos puedes explicar sobre esto? ¿Por qué celebramos su nacimiento el 25 de diciembre si no sabemos cuándo nació exactamente? Ah, Como apostillamiento, como en primer lugar, lo que sí te quiero mencionar Ujú. es que tenemos que diferenciar nacer de, bueno, lo que es nacimiento de manifestación o revelación, Ajá. ¿vale? Y bueno, como bien dices, pues no se celebraba el cumpleaños, sino se celebraba la muerte, ¿no? Ujú. Debemos saber que los primeros cristianos recordaban con precisión el día de la glorificación, no del nacimiento, ¿vale? De la glorificación de Jesús, que para ellos era el 14 o 15 de Nisan, Vale. fechas que coincidirían con el día 8 de las calendas de abril, ¿vale? Te lo dejo ahí. Cristo va a Ujú. nacer cuando muere, ¿no? Pues entonces tenemos estas, coincidirán con esos 14 o 15 de Nisan, coincidirían con el día 8 de las calendas de abril, que es el día de la pasión del Vale. Señor y de su concepción. A la vez, pues según esta teoría fue concebido el mismo día que murió, ¿vale? Bueno, pues la primera hipótesis, y teniendo en cuenta esta creencia, se basa en que Cristo había muerto el 25 de marzo, día elegido por su coincidencia con el equinoccio de primavera, es decir, el mismo día en el que, siguiendo una idea muy extendida, habría sido creado el mundo. Según esta explicación, la encarnación tuvo que realizarse el 25 de marzo. Así, Cristo habría nacido 9 meses más tarde, concretamente el día 25 de diciembre. Esta Nueve es meses. una hipótesis, ¿no? Esto es una hipótesis, Vale. ¿vale? Que estaba muy extendida. Esto sería una hipótesis. Ujú. La segunda hipótesis establecía la influencia de las solemnidades paganas en la elección de este día, pues para la Iglesia de los siglos III y IV resultaría mucho más sencillo cristianizar estas festividades milenarias que hacerlas olvidar radicalmente y sustituirlas por otras. De este modo, la elección del día 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús se realizaría sobre la base del solsticio de invierno, hecho celebrado por todas las religiones antiguas. En origen, y de acuerdo a estas hipótesis, los fieles cristianos comenzarían a celebrar la fiesta del nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, gracias a un decreto del Papa Liberio en el año 354. Cristo sería equiparado por sus propios fieles con el sol, pero no con el sol invicto, un dios pagano y demoníaco, pues a partir de entonces será el único y verdadero sol que iluminará el mundo. Atendiendo a la simbología sincrética, se puede decir que su representación iconográfica le mostrará, como hemos dicho,
con una corona de rayos sobre la cabeza y montando sobre el carro solar, Ujú, idéntica a la de Mitra. exacto. Sí, al final yo creo que sigue siendo realmente en origen la misma celebración. Es la misma celebración del nacimiento de la luz frente a los meses de oscuridad y la alegría que eso nos Mm, provoca, ¿no? Y luego agregamos pues los misterios, ¿no? de cada culto, de cada religión ya más concretos. Pero en esencia Eso es. seguimos celebrando lo mismo, con distintos nombres, Sí, distintos iconos y distintos misterios, ¿no? Pero al final exactamente lo mismo. viene de ahí todo. Por tanto, como hemos dicho, la hipótesis del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús tendría que ver, sobre todo, con las festividades paganas dedicadas a Saturno y Mitra. Yo creo que es algo evidente, ¿no? Luego nos Ujú. podemos poner como queramos, pero incluso hemos visto al principio como esos banquetes también que hacemos, esos mercadillos, Los regalos, los regalos, sí, lo todo. vamos a ver también más adelante, más detenidamente, todo tiene que ver. Hay que tener presente que entre los siglos IV y VI se establece y generaliza el periodo de Adviento, del latín adventus, venida o llegada, la fase de preparación espiritual previa al nacimiento de Jesús, cuya duración oscilaba entre 3 y 6 semanas, acompañada de meditaciones, predicaciones, oraciones y penitencias. Tras el primer gran banquete, la cena del 24 de diciembre, los fieles cristianos acudían a la Misa del Gallo a medianoche, celebración que se extendería por toda la cristiandad a partir de los siglos V y VI. Esta recibe su nombre de la leyenda que habla de un ave oculto en la gruta donde nace Jesús, según la cual este ser vivo fue el primero en conocer su nacimiento y el primero en anunciarlo. Algunos identificaron el ave con un ermitaño que solía habitar en los establos y grutas para resguardarse de la fría noche. Otros lo hicieron con un gallo encaramado a las partes más altas del establo. Además, eh, el gallo no está ahí por algo o porque sí. Ujú, es Es un que símbolo. eso es, el gallo es un símbolo de fecundidad. El gallo también es un símbolo de fertilidad, como tú dices, y de anunciación, pero también pagano, muy antiguo. Mucho antes del Eso es. cristianismo. O sea, es otro símbolo Mm, más sí, que sí. quizá también la gente que venía de tradiciones paganas también podía identificar en la nueva religión, ¿no? Eso es pagano, más otra asimilación más, ¿no? Que hace el cristianismo. En este Ujú. caso, pues, para ir formando toda esa idea religiosa, toda su religión, ¿no? Pues bueno, el gallo es un símbolo de fecundidad, como bien dices, y renacimiento eh, en las culturas paganas y como anunciador desde tiempos inmemoriales de la salida del sol con su cacareo, ¿no? Fue el ave que dio, como hemos dicho, nombre a la primera Navidad. Un ave. Pues qué interesante todo, ¿no? Hasta aquí podemos encontrar ya muchísimas similitudes, ¿no? Entre los orígenes paganos y nuestra Navidad actual, ¿no? Entonces, Muchas. ahora que conocemos los orígenes de las celebraciones durante el solsticio de invierno y su posterior sincretismo con la llegada del cristianismo, ¿qué ocurre Ujú, durante la Edad Media que acabas de comentar ahora, ¿no? O ujú. sea, a partir de aquí, que ya se empieza a celebrar la Misa del Gallo y que ya está como más afianzado, ¿no? La idea del nacimiento de Jesús y tal, em, ¿en qué momento la sociedad comienza, de alguna manera, a olvidar los orígenes paganos y a asumir la fiesta de la Navidad cristiana como la única, real y única, ¿no? Por así decirlo. ¿En qué Sí, momento? pues bueno, es como hemos dicho, pues será a partir del siglo IV, que es durante la Alta Edad Media, pero hay que tener en cuenta la Epifanía. La Epifanía es una fiesta de origen oriental que trata de sustituir la celebración solar pagana del 25 de diciembre por el culto a Jesucristo. La asimilación en este caso es más bien de índole espiritual y místico. Según San Epifanio, Cristo es la verdadera luz del mundo.
al igual que lo era el Sol Invictus para los paganos. El origen de la palabra es griego y significa manifestación, revelación o aparición. Se le dará en Occidente un significado distinto al que tiene en Oriente, ya que se solemnizó la revelación de Jesús al mundo pagano, significada en la adoración de los magos de Oriente. La venida de Cristo había sido revelada. Ahora se revela esa venida de Cristo, pero el nacimiento ya se había producido, ¿no? Y eso es la Epifanía, ya digamos, es lo que acaba ya de romper con todo ese paganismo, ¿no? A partir de aquí, cuando las tradiciones y costumbres paganas son asimiladas, incorporadas, no solo ya asimiladas, sino también incorporadas, y una cosa muy fundamental que va a marcar la diferencia es transformadas, sincretizadas definitivamente por la Iglesia para su propio culto. Ahora tendrían un sentido espiritual más profundo, si cabe, que antes, que en los tiempos del paganismo. Ahora se le da un... Estamos hablando que el cristianismo es una religión mistérica. Vamos a desvelar los misterios de Cristo. Que También, bueno, creo que se... también era relativamente sencillo, ¿no? Por así decirlo, que se olvidara de alguna manera ese pasado, porque al final la sociedad no tenía tan fácil como nosotros a día de hoy, que nos ponemos a investigar y podemos recurrir a la Claro, historia, ¿no? Y ver los hallazgos y demás. En aquella época, Edad Media, bueno, se fue haciendo muy poco a poco, se fue asimilando a nivel social, ¿no? No solamente a nivel de la iglesia, sino a nivel social, hasta que llega un punto a que nivel yo creo social. que la gente directamente olvida el pasado y queda esta nueva historia, nuestra nueva religión como la única y verdadera y ya está, Sí, ¿no? además la Iglesia, el cristianismo fue arrollando, ¿no? Con todo vestigio pagano, y Ujú, lo fue como camuflando muy, muy bien, y ujú, fue asentando sobre todo ello sus propias bases. ¿Qué pasa? Que esas bases son las verdaderas ahora, en este claro. momento, porque Cristo es el Mesías, son las verdaderas. Ha pasado un tiempo y todo eso del paganismo como que queda olvidado o queda muy lejano Ujú, y parece que no es cierto, ¿no? ujú, Entonces, ese es el preciso momento. Pero como, bueno, estamos diciendo que este sincretismo no llegó de la noche a la mañana, ¿no? Durante la antigüedad, poco a poco, la Iglesia, pues eso, fue desplazando el paganismo y lo arrincona en pequeños y dispersos localismos hasta llegar al medievo, ¿no? Pues Hasta menudo viaje el que ha recorrido la celebración del final del invierno y la llegada del sol, ¿no te parece? sideral, Sí, sideral ha sido. sí. Sin duda, sin duda alguna, podríamos alargar muchísimo el tema, porque hay muchas cosas de las que no hemos hablado y que podríamos ahondar, ¿no? La figura de los Reyes Magos, ¿no? Quiénes son estos tres astrólogos, ¿no? O astrónomos de la época. Podríamos intentar descifrar, ¿no? Todo el simbolismo que encontramos en el relato de la Anunciación y el nacimiento de Jesús, que también encontraríamos, pues, mucha simbología pagana, ¿no? Como el gallo, como las esferas solares, etcétera. Ujú. Pero, como he dicho, se nos iría esta sesión. Yo creo ya que quien nos Habría está que hacer otra. escuchando o viendo se le ha acabado ya lo que haya cogido para beber. Se habrá hecho No, otras no, palomitas. que espere un poquito porque viene algo muy bueno. Pues sí, porque si te parece, ahora ya para ir cerrando un poco el tema, si te parece, Ángel, vamos a ir a lo que a mí personalmente más me gusta de toda esta historia. Vamos a hablar sobre las reminiscencias. Reminiscencias y tradiciones paganas que celebramos aún a día de hoy y que han permanecido prácticamente intactas, ¿no? Desde el origen hasta nuestros días. Que no son unas pocas, son más de las que yo creo que muchos se imaginan, ¿no? Son bastantes, sí. Sí, sí. También quisiera decir que hace unas semanas, tanto Ángel como yo preguntamos a nuestros seguidores en Instagram si tenían alguna pregunta sobre este fascinante tema. Así que este es el momento en el que lo vamos a responder, ¿no? Os invitamos también a que si no nos seguís en Instagram, que lo hagáis,
porque al menos, por ejemplo, en Caja de Sombras, los próximos temas que vengan, pediré pues consejos. Si queréis participar, pues será a través de Instagram que lo haga, ¿no? Así que os invito a que nos sigáis, a Ángel y a mí por Instagram, y así os enteraréis de todas las novedades. Así que sin más, vamos a hablar de reminiscencias paganas. Bueno, ya que estamos con el tema de los paganos, pues hay que seguir, sí, porque, bueno, hay muchas reminiscencias. Vamos a ir a las que yo he considerado más paganas, que seguimos disfrutando y celebrando. Te puedo comentar, como las comidas y dulces o el árbol de Navidad, del que también hablaré. Bueno, en cuanto a comidas y dulces, como pudimos ver al comienzo del programa, el origen de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad es casi tan viejo como la propia fiesta, pues estos ágapes entroncan directamente con los banquetes que los romanos disfrutaban durante la celebración de la Saturnalia, con las que recibían el Año Nuevo y que igualmente tenían carácter festivo y propiciatorio. La tradición de poner sobre la mesa un ave como plato central de la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, habitualmente era ganso, gallo, capón o pavo, es muy antigua y proviene del mundo clásico grecorromano. Para esta cultura, las ocas u otras aves migratorias que volvían al norte al final del invierno traían con ellas el anuncio de la primavera, por lo que poner un ave de este tipo en el plato constituía un acto favorecedor del buen tiempo. La variedad de dulces navideños es inmensa. Los más populares son el mazapán, el turrón y el famoso roscón de Reyes. De entre ellos, parece ser que el último, el roscón de Reyes, tiene origen pagano. Bueno, y es que durante las Saturnales se comía una gran torta circular en cuyo interior se hallaba, fíjate, cosa que también hallamos nosotros hoy en día, un haba. Igual que nosotros ahora. Igual que ahora, igualito que el roscón. O sea, que el roscón es algo nuestro, nuevo, pues tampoco, nada, ¿no? Fíjate. El afortunado que la encontraba en su porción era nombrado rey de la fiesta, y todos los presentes debían obedecerle como tal. Esta tradición se iría cristianizando poco a poco hasta llegar el año 1000 después de Cristo, momento en el que la torta ya recibirá el nombre de pastel de Reyes. Con él se cerrarían las fiestas navideñas. Bueno, y ahora que nos hablas de las comidas y dulces, quiero decir también que el hecho de dejar comida para los reyes y los camellos, lo típico que le decimos a los niños, ¿no? Antes de ir a dormir, déjales un vinito, unos turroncitos a los reyes y una agüita para los camellos. Esto también podría ser una reminiscencia de lo que hemos hablado antes, ¿no? El ritualismo estaba en la vida diaria, y el poner comidas sobre los altares como homenaje para los dioses era algo muy típico, ¿no? Entonces yo creo que esto también es una reminiscencia, dejar el alimento para estos seres mágicos que vendrán a traernos cosas, ¿no? Por supuesto. Que también ¿Y del árbol de Navidad nos cuentas algo? Algo tenemos del árbol de Navidad, porque bueno, creemos que es algo muy americano, pero no. Tiene que ver con esas culturas paganas, es veneración a la naturaleza que debemos de recuperar. Hoy en día nos llamamos muy ecologistas, pero creo que los paganos sí que eran verdaderamente ecologistas, ¿no? Sobre todo con la idea espiritual que tenían sobre la naturaleza. Pues se ha querido ligar el árbol navideño, o el árbol de Navidad, con una costumbre romana documentada durante las calendas de enero, que consistía en colocar ramas de árboles perennes como decoración en las casas. Eso se cree que hacían los romanos. Sin embargo, el culto a los árboles fue especialmente practicado entre los pueblos germánicos e indoeuropeos, también paganos, evidentemente,
Para estos pueblos, el bosque era un lugar sagrado donde realizar culto a los seres vivos y divinos del lugar, los árboles, que, como los humanos, animales y plantas, tienen su propia alma. Existía esta Entonces, creencia, tenerlos sí. en casa, eso es, tenerlos en casa, pues nos va a favorecer también y nos va a dar prosperidad. Esta creencia posteriormente evolucionará de un alma para cada árbol a la de un alma para cada especie de árbol, del espíritu del árbol al dios de los árboles. Los dioses de los árboles suelen ser también dioses del sol, la lluvia y la fertilidad. Así es que, por el principio de la magia empática o simpática, conjunto de prácticas basadas en las creencias metafísicas relacionadas con lo similar produce lo similar. Practicar rituales sobre un árbol en particular deberá afectar a todos en general. Por lo tanto, esa magia deberá actuar sobre el espíritu del árbol y la fertilidad. Una reminiscencia, un eco de una religión más antigua que cualquiera de nuestras tradiciones. Parte de nuestro legado indoeuropeo, que ha sobrevivido a 2000 años de cristianismo. Digamos que se ha mantenido ahí, ha sido un poco el sobreviviente, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué más te cuento del árbol? Pues es una reliquia de una época remota y olvidada en la que los seres humanos estamos directamente conectados y vinculados con la naturaleza y sus ciclos. Bueno, es que, permítame el inciso, pero es que se nos ha olvidado que nosotros formamos parte de la naturaleza. ¿Vale? Entonces, los pueblos Pues, antiguos, si no tenían el favor de la naturaleza, directamente se morían. Entonces, ahora, como nos hemos acostumbrado a vivir en un sistema totalmente artificial, que cada vez nos alejamos más de nuestro ecosistema natural, que es la naturaleza, pues bueno, estas prácticas pierden sentido, ¿no? De alguna manera. Pero no hay que olvidar de que claro, estamos hechos de la misma materia, o sea, somos naturaleza. eso es. ¿Sí? Y bueno, añadiendo un Tenemos... poquito a lo que nos explicabas ahora del árbol, ¿no? Eh, Mm, quisiera decir también que, como bien nos has explicado tú, ¿no? Que el árbol de Navidad viene de antiguos cultos, principalmente de los pueblos celtas, ¿no? Norteeuropeos, mm, que he de recordar que en la parte norte de la península ibérica fue poblada por los celtas, o sea que a veces erróneamente pensamos que los celtas están ahí como por Inglaterra, pero realmente poblaron aquí el norte de la península, o sea, tú te vas a Galicia y claro. hay muchísimas costumbres que vienen de los celtas, ¿no? Entonces, Ujú. añadiendo un poquito Bueno, más al tema este del árbol, ¿no? Quisiera decir que no solo encontramos estas reminiscencias en el árbol de Navidad, hay dos elementos también muy típicos de nuestras fiestas navideñas que vienen también de orígenes paganos celtas. Esto es el culto del muérdago y las coronas que ponemos en las puertas de las casas, ¿vale? sí, el muérdago también. El muérdago era importantísimo en las culturas druídicas, ¿vale? Los druidas tenían el muérdago como planta sagrada, propiciatoria de buena suerte, de fertilidad y de amor. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi madre siempre me regala el ramillete de muérdago en Navidad y yo lo mantengo en casa todo el año hasta la siguiente Navidad, momento en el que quemo el Ajá. viejo para tener el nuevo, ¿no? Es un poco mi tradición de buena suerte. Pues vendría de los Para celtas. purificar, ¿no? También ahí, ya que hablamos de celtas, Sí, es el como quemar es que, purificar. bueno, en mi caso es como si fuera una especie de talismán, ¿no? Ha estado todo el año absorbiendo las malas energías, ¿no? Entonces cuando me viene el siguiente muérdago, en la próxima Navidad, quemo el anterior, ¿no? Que ya ha hecho su función. Eso. Y las coronas de flores, bueno, de flores, las coronas que ponemos en las puertas de las casas para adornar, los celtas esto ya lo hacían cuando tenían que recibir visita de personas importantes a su casa. O sea, esto es como Ajá. querer dar la bienvenida a nuestros familiares que van a venir a casa y esta corona se ponía en homenaje a estas personas que vendrían, ¿no? O sea, no es un adorno simple, ¿no? No, es, bueno, tenía su importancia en los pueblos celtas y esto también lo hemos asimilado nosotros como una decoración más navideña, ¿no? Es curioso. Sí.
Y muy relacionado con los rituales, vamos a decir herbales, ¿no? O vegetales, voy a Sí. responder la pregunta de una de mis seguidoras, Iris, que desde aquí le mando un saludo muy grande, porque ya está fiel ahí a todos los programas de Caja de Sombras. Iris, Así. sí, Iris me preguntó por Instagram si había algún origen pagano en la tradición del tío de Nadal, tío de Navidad, que es una tradición aquí en Cataluña súper extendida, ¿vale? Y no solo en Cataluña, Sí. hay otras zonas que también lo celebran con otros nombres, pero que en esencia es lo mismo. Y sobre el cagané. Si estas dos Ajá. tradiciones lo conoces, Siempre me he Ángel. preguntado por el cagané. Sí, A ver, yo soy extremeño y bueno, el tío no lo conozco, ahora estoy deseando me lo cuentes, me expliques un poco. sí. Y siempre me he preguntado por el cagané. Bien, pues si te parece vamos a empezar hablando del tío, que bajo mi punto de vista tiene un origen muy bonito y que desgraciadamente creo que hay poca gente que lo conoce. ¿Vale? O sea, podría decir, Yo no lo conozco. podría decir que a día de hoy el tío es como una especie de Pokémon, ¿vale? Que bueno, está bien porque se celebra prácticamente en todas las casas catalanas, pero en su origen tenía un misticismo y un ritual muy importante, ¿no? Pues mira, el tío es esto que puedes ver aquí ¿Mm? en la imagen, Ajá. ¿vale? El tío es un tronco que se tapa con una manta y que es alimentado durante la temporada de Adviento hasta llegar la Navidad, ¿vale? Día en el que los niños de la casa cogerán una vara y lo apalearán Ajá. cantándole una canción, porque de esta manera cagará pues regalos y dulces. Literalmente cagará dulces y regalos. Ah, sí. Sí, esto es, Mm. bueno... De la esto- paliza, ¿no? Sí, es bastante, bueno, bastante divertido de ver. Se hace, ya te digo, en casi todas las casas, en todos los colegios se celebra el tío de Nadal y es una tradición muy Ajá. querida aquí en Cataluña. Como digo, originalmente se alimentaba con restos orgánicos, ¿vale? Solo que a día de hoy pues se le da de todo. Se le da de todo al tío. Yo que trabajo con niños, hay niños que le dan Sí. pizza, le dan mandarinas, le dan magdalenas, bueno, le dan de todo al tío. Acorde a los tiempos, claro. Sí, bueno, es una tradición que, mira, no se ha perdido, estuvo a punto de perderse en los años 70, Ah, pero ha sobrevivido y a día de hoy, bueno, el tío es, bueno, lo más y mejor de la Navidad, ¿no? Por así decirlo. Bueno, como te he explicado, para hacer cagar al tío el día de Navidad, porque se le ha estado engordando los días previos, ¿vale? Con los alimentos, hay que golpearlo con varas. En algunos lugares estas varas se engrasan o se mojan porque se dice que así funcionará mejor, ¿no? Entonces, bueno, claramente es un ritual, ¿vale? Es un ritual porque estos pasos lo encontramos en multitud de ritos de otras características, ¿no? En el cual hay que golpear un objeto ritual, ¿no? Y el tema de utilizar ungüentos, en este caso sería el agua o sería algún tipo de engrasante para que se potencia la magia, ¿no? Por así decirlo, pues claramente es un rito, ¿vale? Pues esta tradición es muy antigua y no solo se practica en Cataluña, como he dicho antes, sino también en otras comunidades autónomas, con algunas variaciones y nombres distintos, como en Aragón, y otros países europeos como Francia, ¿vale? Que tienen costumbres muy similares al tío y que consisten en picar, adornar o quemar un tronco durante las fechas navideñas. Pues el tío que conocemos en la actualidad, que es este que podéis ver aquí, con una nariz, unos ojos pintados y una barretina típica catalana, en su origen no era así, ¿vale? Estos le tenemos que dar las gracias al ilustrador Ferran Margarit, que en 1975 rescató esta tradición ancestral que viene ya de pueblos antiguos, seguramente de los celtas, ¿vale? No se sabe a ciencia cierta cuándo se origina, ¿no? Esta tradición. Un origen tiene, seguro. Bueno, Claro. pero está muy relacionado con los cultos a los árboles, al final. Entonces, Sí. se puede suponer, ¿no? Entender, teorizar, que podría venir de tradiciones celtas. Bueno, son teorías, porque ya te digo, no se conoce el origen del tío, ¿vale? Sí que se sabe que es muy antiguo. Pues Sí. Margarit
fue el primero en pintarle una cara al tío y ponerle la barretina, con la intención de venderlo en masa en la Fira de Santa Llúcia, que es un mercado muy famoso aquí en Cataluña, mercado de Navidad. Ujú. Y fue él el que, bueno, gracias a él no se perdió esta tradición, porque en aquel entonces ya casi nadie celebraba al tío, ¿no? Entonces él, al ponerle esta cara, pues bueno, reanimó la tradición y a día de hoy está súper extendida. Eso de pegar también anima. Sí, bueno, eso sí, ¿eh? Eso, la tradición es esta desde tiempos inmemorables, ¿no? Pero él le Claro, añadió el tema de la carita, hacerlo como más simpático, ¿no? Para los niños. sí. Por eso te he dicho antes que a día de hoy es como una especie de Pokémon, ¿no? Que adoptas en casa y le das de comer y luego te da regalos, ¿no? Entonces, bueno, es divertido. Ajá. Pero, ¿cómo era el tío en tiempos remotos y cuál es su simbolismo? Que aquí es cuando respondo a Iris. La respuesta es sí, Iris. El origen del tío es pagano y tiene una intencionalidad ritualística detrás, ¿no? Hoy se hace por tradición, es divertido, sustituye un poco al Papá Noel porque nos trae regalos y dulces, pero en la antigüedad era todo un ritual, ¿vale? Que es lo que os voy a explicar un poquito ahora. Bien, el tío de la antigüedad era un tronco que se elegía según sus características. En muchas ocasiones se buscaba de una madera en especial, ya fuera por su poder calorífico o por su simbolismo mágico, ¿no? Para los pueblos antiguos no era lo mismo una madera de acebo que una de roble. Tenían distintas, bueno, antes Ángel nos has hablado de que cada árbol tenía un espíritu concreto, Eso es. pues la elección de Es la una vida. madera iba por ahí, ¿no? Dependiendo de las intenciones del ritual se elegía una madera u otra. Lo que sí que era importante era que fuera un tronco grande, de dimensiones más bien grandes, y que tuviera hendiduras o huecos. Esto era bastante importante. Primero porque ahí es donde se ocultarían los regalitos, que en un inicio no eran más que regalos, eran dulces, ¿no? Eran comida rica, ¿no? Se colaba también algún pescadito ahumado para hacer la broma, ¿no? Como diciendo, hay un pescado salado, ¿no? Que no hace gracia. A Para ver hacer quién esta le broma. toca, ¿no? Sí. Pues era importante esto, ¿no? Que tuviera hendiduras, que tuviera agujeros, y entonces se cogía este tronco y se adoptaba, como hacemos a día de hoy. Se llevaba a la casa y se trataba como alguien más de la familia, como si fuera el perrito, el gatito, bueno, como si tuviera vida y habría que cuidarlo, ¿no? Y se hacía también Como el árbol, ¿no? Sí, durante la época de Adviento, esto era importante, ¿no? Durante la preparación hasta la llegada de la Navidad o del solsticio de invierno, ¿vale? Entonces se tapaba, se ponía junto a la lumbre y se le ofrecía materia orgánica, esto es importante, para comer, es decir, peladuras de los restos que nos sobraban en la casa, ¿no? Como marca la tradición, una vez llegaba el día del solsticio de invierno o la Navidad, este tronco era paleado por los pequeños de la casa, ¿no? Con sus varas, que a veces también en ocasiones eran de algún material en concreto, ¿vale? Y mientras le cantaban cancioncillas que hacían alusión, ¿no? A lo que se estaba haciendo, ¿no? Tales que dijeran, pues caga tío, ¿no? Que si no te daré con un golpe de bastón, ¿no? Era como una especie de amenaza, ¿no? A hacerlo cagar, ¿no? Esta especie de ritual, que es divertido, ¿no? Tiene un simbolismo bastante curioso. Y yo creo que también era una forma que tenían los adultos de transmitir a las generaciones más jóvenes la importancia de cuidar la tierra, ¿no? Totalmente. Si pensamos que el tío es una representación de la madre naturaleza, ¿no? A la cual le estamos dando de comer materia orgánica y luego la estamos apaleando, que el movimiento de darle bastonazos es similar al de arar la tierra, ¿no? Lo que nos está diciendo esta tradición es que si trabajamos la tierra, la cuidamos y la fertilizamos, la abonamos, ¿no? La tierra nos bendecirá con dulces, ¿no? Con comida rica, con buenas cosechas. Claro. Entonces era una tradición que lo que hacía era auspiciar o pedir de alguna manera al espíritu de ese árbol, de ese tronco, que bendijera a la familia con buena cosecha y con buen alimento al llegar la primavera, ¿no? Eso sería el verdadero origen y el verdadero ritual del tío de Nadal, ¿no? Que servía pues
para explicar eso a los más pequeños, la importancia de cuidar de la tierra, y eso, pues que esta nos bendeciría. Y había una segunda parte en esta tradición que esta a día de hoy sí que no se practica, está totalmente extinta, que consistía en que una vez el tío había cagado sus regalos el día de Navidad, bueno, la noche de Nochebuena, mejor dicho, como ya nos había dado su bendición, vendría a darnos su segundo regalo. Su segundo regalo era el calor. Ajá. Entonces, este tocón se lanzaba a la lumbre del fuego de la casa, porque sería el que calentaría a la familia durante la noche de Navidad y los siguientes días. Ya un regalo Es- muy bueno, ¿no? es- Para es su segundo permanecer regalo. calentito a la familia. Exacto, hoy se ha perdido porque hoy en día no hay lumbre, ¿no? En las casas por norma general. La hemos quitado. La hemos quitado, sí, y no vaya a ser que se nos traumaticen los niños por tirar un tronco al fuego. Que Claro, sí, también, hay que tener cuidado. ¿vale? Pero antiguamente se hacía, se tiraba el tío a la lumbre y de esta manera se liberaba el espíritu que albergaba el tío para que volviera de nuevo a la naturaleza y lo volviéramos a encontrar el próximo año en un nuevo tronco, ¿no? Luego las cenizas que se obtenían de quemar el tío se utilizaban también para fabricar ungüentos repelentes de algunas plagas, para fertilizar la tierra y para ahuyentar malos espíritus y enfermedades de las casas. Así que era un ritual súper importante, ¿vale? En todas las casas, ya te digo, no solo catalanas, sino también en Aragón y otras zonas que se practicaban ritos similares. Al tío lo dotaban como de madera mágica, ¿no? Por así decirlo. Era un árbol con un espíritu... podríamos decir que contenía un espíritu elemental, ¿no? Así como los africanos en sus rituales tocan los tambores porque tienen la creencia que en ellos albergan espíritus y al tocarlos se liberan, ¿no? Y dan sus favores, pues de la misma manera sería el tío. Es un tronco que no es un tronco cualquiera, es un tronco que alberga un espíritu de la naturaleza que al nosotros cuidarlo y darle ofrendas, este al final nos bendice con sus regalos y al final lo liberamos, ¿no? Es como representaría la naturaleza letargada, que sería el tronco, y que despierta al llegar la primavera después del solsticio de invierno. Vendría a ser el significado del tío de Nadal, de Navidad. Y bueno, para terminar, el cagané. El cagané, esta figurita que creo que es ya archiconocida, que es un pastorcillo defecando, ¿vale? Sí, que lo hay de muchas formas y colores y a día de hoy maneras. tenemos todos los políticos, A día de hoy. Sí, tenemos políticos, futbolistas, bueno, ya no solo pastorcillos, y que aquí en Cataluña es tradicional esconderlo en algún rincón del pesebre, ¿vale? Pues debo decir, para Iris, que nos estará escuchando o viendo, que desgraciadamente el caganer no tiene un origen pagano, ni tiene un simbolismo ritual, ¿vale? He buscado un poquito de información y nos dice que las primeras apariciones de este personaje fueron en cuadros pintados al óleo por el pintor flamenco Joaquín Patinir sobre el año 1520 y que la primera figura del cagané apareció por primera vez en una cuna en Cataluña en el siglo XIX. Desde entonces se hizo popular. Pero, como he dicho, no tiene un origen pagano o místico, sino que más bien satírico, ¿no? Es un poco la mofa, el quitar un poco de solemnidad a algo pues con tanto simbolismo ritual, ¿no? Y por un autor flamenco que no es de origen catalán. Origen catalán se encontró una figurilla en una cuna, pero no... Los primeros o sea que es de origen flamenco. Es de origen flamenco. Pues fíjate, yo pensaba que era pues de origen catalán, como la mayoría de la gente, claro, no entiendo. Pues yo sinceramente, cuando lo encontré, me llevé una pequeña decepción, porque no sé por qué pensaba que el significado del cagané era un poco similar al del cagatío, con esto de pedir abundancia y fertilidad a la tierra, ¿no? Por esto de que está defecando. Pero oye, pues bueno, podría haberlo tenido porque, bueno, por el hecho de expulsar
Ujú. lo que tenga que expulsar con Sí, el tío sí. que has mencionado, pues ahí, pero bueno, De no, no dar llegará abono, tanto. ¿no? ¿No? Al pesebre. Pero no. Sí, No, no, no. La intención es satírica y no tiene nada que ver con los orígenes paganos. Y bueno, Ángel, pues ah, hemos llegado al final, porque ya no nos podemos ¿ya? extender más. Yo no sé cuánto rato llevamos hablando aquí. No, llevamos aquí ya mucho tiempo hablando, seguro que se nos han quedado cosas, pero bueno, hay tiempo para hacer más y es un tema tan interesante que Ujú. la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo y prepararlo contigo y espero que le guste a nuestros oyentes, yo creo que sí. Y bueno, ha sido un placer y para lo que necesites, pues encantado, Pues me ha igualmente, gustado. Ángel, y debo decir que, como tú dices, que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero que podríamos hablar, pero yo invito una vez más a que paséis por los podcasts de La Noche del Alquimista, porque Ángel tiene capítulos, él ha desarrollado todo esto aquí, pero lo tiene mucho más desarrollado en sus redes, donde tenéis la Epifanía, donde tenéis las Saturnalias, donde tenéis un montón de cosas que podéis ampliar. San Nicolás, San Nicolás. San Nicolás, que queríamos hablarlo, al final lo hemos sacado porque si no se nos iba de madre. Así que nada, dar las gracias a los que nos estáis escuchando o viendo y que habéis llegado hasta el final. Dar las gracias por estar ahí, porque os interesen estos temas que tanto nos apasionan a nosotros también. Que si os ha gustado, nos regaléis un super like, lo compartáis con todo el mundo, porque esto es sabiduría Ahí, que todo el mundo debería conocer. Y espero que en las próximas Navidades, bueno, podáis identificar ya muchas cosas, ¿no? Que seguro que os habrán sorprendido. Muchas gracias, seguro que se Ángel. acordarán. Muchas gracias por A ti venir. y nada, quería comentar también para despedirme, pues Ujú. lo ya he dicho, que ha sido un placer y también pues animar a, a mis oyentes, a todo el mundo, a la gente nueva que, que nos vea a través de este programa, que sigan y escuchen y vean y sigan a Caja de Sombras y como he dicho, si tienen inquietudes por lo desconocido, Ujú. aquí van a encontrar un programa muy bueno, muy bien fundamentado y muy rico también, así que les animo y que sean alquimistas, pero también que se introduzcan en esta caja de sombras que para mí ha sido un verdadero placer conocer y formar parte de ello también hoy. Pues muchas gracias, Ángel. Y nada, aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Y esta caja de sombras queda cerrada. Adiós. Chao, chao.